Ahora vamos a estudiar el método del polígono. Es un método que nos permite determinar el vector resultante de 3 a más vectores. Para poder comprender mejor este método vamos a ver un ejemplo de la vida real. Tenemos aquí 3 botes que están jalando un contenedor mediante cables. Ahora, cada cable lo vamos a representar mediante un vector. Aquí tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Estos 3 vectores vamos a colocarlo aquí fuera, ¿correcto? Vector A, vector B y vector C. Vamos a aplicar aquí el método del polígono, ya que tenemos 3 vectores. Si fuesen 2 vectores, aplicaríamos lo que es el método del triángulo, que ya lo vimos en el video anterior. Muy bien, colocamos aquí el vector A. Después del vector A colocamos el vector B y después colocamos el vector C, ¿correcto? Ahora, para poder hallar la resultante, se va a obtener uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector. Acá tenemos el punto inicial, el punto final. Para hallar la resultante, unimos estos dos puntos. Ahí lo tenemos. Ahora, si aquí aplicamos el método de la hormiga, podemos darnos cuenta que el vector A, el vector B y el vector C siguen un mismo sentido. Y esto va a ser igual al vector resultante, ya que tiene otro sentido. Ahora, esto lo puedo también colocar de esta manera. Resultante es igual a la suma de esos 3 vectores. Esto vendría a ser la suma vectorial, ¿correcto? Profesor, ¿está comprensible? Claro que sí, Leo. En resumen, si yo tengo estos 3 vectores que tienen un mismo sentido, estos 3 vectores pueden ser reemplazados por el vector resultante, ¿correcto? Es decir, en vez de colocar esos 3 vectores, coloco solamente un vector, que en este caso vendría a ser el vector resultante. Continuamos. Observación. Tenemos aquí, estimados amigos, 3 vectores que, como ustedes pueden apreciar, siguen el mismo sentido. Como se trata de 3 vectores, podemos aplicar el método del polígono. Profesor, pero un vector está encima de otro. No hay ningún problema, Leo, con tal que sigan un mismo sentido. Ah, ya, profesor. Ahora, como se trata de 3 vectores, vamos a aplicar el método del polígono, uniendo el punto inicial con el punto final. Aquí obtenemos el vector resultante. Hay que recordar que este vector resultante va a reemplazar a estos 3 vectores. Ahí lo tenemos. Muy bien, ahora sí, vamos a los ejercicios. El número 1 dice así: determinar el vector resultante en términos del vector f. Tenemos aquí la figura original y lo vamos a hacer de dos formas, al igual que hicimos en el método del triángulo. En la primera forma ustedes recordarán que la resultante es igual a la suma de todos los vectores, ¿correcto? Ahora, aquí podemos apreciar que hay dos cuadriláteros. Vamos a trabajar en cada uno de ellos, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar en primer lugar en el cuadrilátero que está en la parte superior. Ahí lo tenemos. Podemos darnos cuenta que hay, miren aquí, 3 vectores que siguen un mismo sentido. Y hay aquí el vector f que tiene otro sentido. Entonces, aplicamos aquí lo que es el método del polígono, ya que hay 4 vectores, ¿correcto? Entonces vamos a colocar aquí vector A más vector B más vector C, ¿correcto? Sumamos esos 3 vectores porque tienen un mismo sentido, va a ser igual al vector f, el cual tiene otro sentido. Profesor, estamos aplicando aquí la hormiguita. Claro que sí, Leo. Ahora, vamos a trabajar en el cuadrilátero de la parte inferior. Aquí podemos darnos cuenta que el vector D sigue al vector E, ¿correcto? Entonces le va a sumar.
El vector E sigue al vector G. Procedemos a sumar. Ahí está. Y esto va a ser igual al vector F, el cual tiene otro sentido. Muy bien, ahora vamos a reemplazar. Sabemos que A más B más C, estos tres vectores, es igual a F. D, E y G también es igual al vector F. Aquí procedemos a sumar, resultante vendría a ser igual a 3 veces el vector F. Profesor, qué fácil. Claro que sí, Leo. Ahora vamos a ver la segunda forma, ¿ya? La forma gráfica. Aquí vamos a aplicar el método del polígono. Trabajamos aquí en el cuadrilátero de la parte superior. Vemos que hay 4 vectores. Es por ello que aplicamos el método del polígono. Estos 3 vectores, como ustedes pueden apreciar, lo voy a reemplazar por otro vector, el cual une el punto inicial con el punto final, ¿correcto? El cual vendría a ser el vector F. Este vector va a reemplazar a estos 3 vectores, es por eso que lo elimino. De la misma manera hacemos aquí en el cuadrilátero de la parte inferior. Tenemos aquí estos 3 vectores que siguen un mismo sentido. Unimos el punto inicial con el punto final. Esto vendría a ser el vector F. Este vector va a reemplazar a estos 3 vectores, ¿correcto? Entonces, como ustedes pueden apreciar, nos está quedando solamente estos 3 vectores. Como tienen un mismo sentido, ¿qué hago? ¿Sumo o resto? ¡Profesor, sumo! Muy bien, Leo. Y la respuesta vendría a ser un vector más grande y su módulo vendría a ser 3 veces el vector F. Muy bien, continuamos. Ejercicio número 2 dice así: si los puntos A, B y C determinan un triángulo equilátero de lado 2 metros, determine el módulo del vector resultante. Tenemos aquí el gráfico, estimados amigos, y vamos a hallar el módulo, es decir, el valor numérico de la resultante. Profesor, una pregunta. Dime, Leo, ¿qué es un triángulo equilátero? Muy buena pregunta, Leo. Ya sabía que ibas a tener esa duda. Un triángulo equilátero es aquel que sus 3 lados y sus 3 ángulos interiores son congruentes. Profesor, ¿qué quiere decir congruente? Congruente, querido Leo, significa que son iguales. Los 3 lados y 3 ángulos interiores, como pueden apreciar, son iguales. Ah, ya, profesor. Muy bien, acá me dice que el triángulo A, B y C es equilátero. Entonces eso quiere decir que sus 3 lados son iguales. Como vale 2, aquí también colocamos 2 y aquí también colocamos 2. Ah, ya, profesor. Muy bien, ahora vamos a hacer la resolución. Aquí tenemos nuevamente el gráfico. Ahora, vamos aquí a trabajar por partes. En la parte inferior acá podemos ver 2 vectores que siguen un mismo sentido. Podemos aplicar aquí el método del triángulo, el cual se aplica para 2 vectores, uniendo el punto inicial con el punto final. Este vector va a reemplazar a estos 2 vectores, es por ello que lo estoy tachando. Y recuerda que este vector, de acuerdo al dato que me brindan, vale 2. Profesor, lo mismo podemos hacer con los 4 otros vectores. Ya no aplicaríamos el método del triángulo, sino el método del polígono. Muy bien, Leo. ¿Y por qué aplicamos el método del polígono? Profesor, porque se trata de más de 3 vectores, en este caso 4 vectores. Muy bien, Leo, efectivamente. Estos 4 vectores siguen un mismo sentido. Aplicamos el método del polígono uniendo el punto inicial con el punto final. Este vector va a reemplazar a estos 4 vectores. Por eso lo tachamos. Sabemos que este vector vale 2. Al final tenemos estos 2 vectores, ¿correcto? Como tiene el mismo sentido, sumamos. Va a ser un vector de mayor tamaño, el cual vale 4, profesor. Muy bien, la respuesta del ejercicio número 2. Continuamos. Ejercicio número 3 dice así: de los vectores mostrados, ¿cuál
es el módulo de su resultante, sabiendo que el módulo del vector b vale 5 unidades. Aquí, estimados amigos, tenemos el gráfico. Lo vamos a hacer aquí en la parte derecha, la resolución. Por datos sabemos que este vector resultante vale 5. Ahora, al igual que hicimos anteriormente, vamos a trabajar por partes. Aquí en la parte superior tenemos dos vectores que, como pueden apreciar, tienen un mismo sentido. Como se trata de dos vectores, aplicamos el método del triángulo, uniendo la parte inicial con la parte final. Este vector va a reemplazar a estos dos vectores, es por ello que lo tachamos. Profesor, ¿y cuánto será su valor? Muy buena pregunta, Leo. A ver, vamos a observar aquí que tenemos un triángulo rectángulo. Como este ángulo vale 90, estos dos ángulos tienen que valer 90. Como él es 53, para 90 le falta 37 grados, profesor. Muy bien. Podemos apreciar que se trata de un triángulo notable muy conocido. Lo coloco aquí en la parte derecha, donde los lados son proporcionales a 5K, 4K y 3K. Aquí podemos apreciar que la hipotenusa vale 5. Por lo tanto, el cateto adyacente a 53 vale 3 y este cateto vale 4. El valor de la resultante. Ahora trabajamos en la parte inferior. Tenemos un cuadrilátero. Tenemos aquí tres vectores. Aplicamos aquí el método del polígono uniendo el punto inicial con el punto final. Este vector va a reemplazar a estos tres vectores. Y hay que recordar que también vale 4. Muy bien. Procedemos aquí a sumar porque tienen el mismo sentido. Sería otro vector de mayor tamaño. Y procedemos a sumar 4 y 4 sería 8. La respuesta al ejercicio número 3. Continuamos. Ahora vamos a realizar un ejercicio de mayor dificultad. El número 4 dice así. En la siguiente figura los puntos A, B, C y D determinan un paralelogramo. Hallar la suma de los vectores X más Y en función de los vectores A y B. Se sabe además que M y N son puntos medios. Tenemos aquí, estimados amigos, el gráfico. Lo he colocado nuevamente aquí en la parte derecha donde vamos a hacer la resolución. Por dato nos dicen que es un paralelogramo, es decir, sus lados opuestos son congruentes. Eso quiere decir que son iguales. Ahora, lo que vamos a buscar aquí es trabajar con polígonos conocidos, en este caso triángulos. Aquí, para completar el triángulo, necesito este lado, ¿correcto? Sabemos que todo este lado vendría a ser el vector B, ya que lados opuestos son iguales. Como M es punto medio, este ladito vendría a ser vector B sobre 2. De la misma manera trabajamos aquí en la parte derecha. Todo esto vendría a ser el vector A. Como N es punto medio, esto vendría a ser vector A sobre 2. Ahora vamos a trabajar con cada triángulo. En primer lugar, el triángulo de la izquierda. Aquí aplicamos el método del triángulo, ¿correcto? Sabemos que el vector X es igual a la suma del vector A más el vector B sobre 2. Esto se da porque estos dos vectores tienen el mismo sentido, sumamos, y como él tiene otro sentido, se va al otro miembro. De la misma manera trabajamos aquí en el triángulo de la parte derecha. Lo sombreamos. Aplicamos el método del triángulo. El vector Y es igual a la suma del vector B más el vector A sobre 2. ¿Correcto? Muy bien. Como nos están pidiendo la suma de estos dos vectores, vamos a sumar estas dos ecuaciones. Entonces vendría a ser acá vector X más vector Y. Es igual, sumamos vector A más vector B. Ahora, aquí tenemos dos fracciones. Lo voy a sacar fuera. Podemos apreciar que se tratan de fracciones homogéneas. Profesor, ¿qué son fracciones homogéneas? Muy buena pregunta, Leo. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador.
Ahora, cuando yo sumo fracciones homogéneas es lo más fácil del mundo, ya que vamos a colocar el mismo denominador y sumamos los numeradores. Ah, ya, profesor. Entonces la suma de estas dos fracciones vendría a ser igual a vector A más vector B sobre 2. Ahora tenemos que sumar estos valores. Profesor, está difícil. Aparentemente, Leo. A ver, vamos aquí también a homogenizar. Para ello, estos dos términos lo multiplico por 2 y lo divido entre 2. ¿Correcto? Esto hago para que tengan el mismo denominador. Profesor, pero esto no es diferente a lo anterior. Claro que no, Leo, ya que si tú simplificas 2 y 2 te queda A más B, lo mismo que está acá. Ah, ya, profesor. Ahora vamos a bajar esta fracción, pero colocando el número 1. Profesor, ¿y por qué hace ello? Muy buena pregunta, ahora lo vas a ver. Aquí podemos ver que son fracciones homogéneas, aquí lo estoy multiplicando por 1, ya que 1 por este valor sigue siendo el mismo valor. Como son fracciones homogéneas, procedemos a colocar el mismo denominador, pero aquí sumamos. 2 más 1 sería 3 veces la suma de los vectores A más B. He colocado el número 1 aquí para poder sumar fácilmente y ustedes, estimados amigos y Leo, se den cuenta. Ah, ya, profesor. Muy bien, y de esa manera tenemos la respuesta al ejercicio número 4. Continuamos.